tardes a todos los que nos acompañan aquí en Zoom y también en Facebook Live. Hoy tenemos una entrevista con Marcela Flores, CEO de Lockton. Ya platicaremos, nos platicará ella de algunas cosas, pero antes de iniciar, pues quiero saludar a César Rojas, director general del asegurador. Y bueno, pues estamos en otra sesión de En Directo con Genuario Rojas. ¿Cómo estás, mi Hola, buen César? ¿Qué cuentas hoy? muy bien, buenas tardes. Corriendo como todos los días. Corriendo, ya saben, entre juntas y juntas, una disculpa. Pero bien, pues muy activos también con el gusto de recibir hoy a Marcela, que ya teníamos un ratito ahí buscando entrevista en Lockton. General, nos da muchísimo gusto que ya estés acá. Gracias. Y bueno, pues ayer lanzamos un programa que tiene que ver con la formación de speakers y conferencistas para la industria. Echen un ojito a nuestro perfil de Facebook Live. Es un programa de entrenamiento para que quien quiera darle forma a contar su historia o a compartir su conocimiento, pues lo puede hacer de una manera más estructurada. Y ya tenemos fecha para el siguiente foro del asegurador, que será el 20 de agosto, para la tercera experiencia que tendremos de manera virtual. Y pues bueno, seguiremos, estaremos presentándoles todo el calendario del mes de agosto, a más tardar el viernes, para que puedan agendar los eventos en los que nos puedan acompañar. Y pues nada, darte la bienvenida, Marcela, muchas gracias por acompañarnos. Te dejo con Genuario Rojas, porque así se llama el espacio, así que yo estoy por aquí al pendiente. Gracias. Gracias, César. Pues un placer, Marcela Flores, de tenerte aquí en Directo con Genuario Rojas. Ya creo que llevamos cada uno por su lado algunos años en la industria. Algunos años en la industria, así es. Bueno, oye, antes de comenzar a platicar de Lockton y de otros temas, cuéntanos un poquito de ti, de dónde vienes, cómo es que llegas a donde hoy estás. Bueno, yo estudié la carrera de actuaría en la Universidad de Anáhuac y desde que estaba terminando la carrera empecé a trabajar en bufete de consultoría actuarial, que era un despacho dedicado a pensiones de origen que dirigía Juan José Solórzano. Seguramente tú lo ubicas. Claro que sí. Y posteriormente a mí me tocó desarrollar en ese despacho la parte de seguros, muy enfocado al arranque a beneficios para empleados. Y justamente en la jubilación de Juan José Solórzano y en una negociación vendimos el despacho en el 2001 a Alexander Forbes y pasamos a formar parte de Alexander Forbes ya como consultor de riesgos integral en todos los ramos. Posteriormente, en el 2006, Lockton adquiere todas las operaciones de Alexander Forbes en todo el mundo y pasamos a ser parte de Lockton. Volvemos a ser una empresa privada porque Lockton es el corredor privado de los top 10, el único privado en el mundo, el más grande del mundo privado. Y volvemos pues obviamente un poco a los valores originales que teníamos cuando éramos bufete de consultoría actuarial, que comulgamos mucho con Lockton, y ya con todos los ramos de riesgos, seguros, reaseguros, y siguiendo obviamente con la parte actuarial y de beneficios para empleados. Y en el 2003, Lockton fusionó todas las operaciones ya en un solo Lockton, en Lockton México, y quedé yo como director general de todas las operaciones de Lockton. Lo único que queda independiente es el broker de reaseguro. Y bueno, hemos venido impulsando la consultoría de riesgos integral y a partir de hace 3 años Lockton hace una inversión importante para incrementar nuestra participación en la parte de riesgos no personas, o sea, lo que no es beneficios y consultoría actuarial, que siempre había sido el principal pilar de Lockton. Y hemos venido creciendo en forma muy importante ya en todos los ramos de riesgos y con la complejidad que estos tienen. Y a partir de el 1 de mayo de este año, Lockton dividió el mundo en 5 regiones. Se creó la región LATAM para realmente incrementar el posicionamiento de Lockton en América Latina. Entró como CEO de esta operación en Miami Andrew Perry y junto con Andrew, Edward Fife
Y yo como cabeza de beneficios y consultoría actuarial para Latinoamérica, pues estamos impulsando un crecimiento y una inversión importante para Latinoamérica. Pues esa es la historia larga, corta. Así es, yo creo que sí. Oye, además, eres de las pocas mujeres que maneja un corredor y más de ese tamaño, ¿no? Pues sí, creo que hay pocas mujeres todavía en este sector, ya cada vez más, Sí, exacto. afortunadamente, pero sí todavía en el área de los brokers hay pocas directoras todavía, directoras generales o consejeras. Así es. Oye, bueno, se habla, de hecho, tienes casi, o tienen ustedes casi 500 colaboradores. Quiere decir que es una firma que abarca muchas cosas, ¿no? Tú diriges todas las operaciones en México, como decías, y también eres Así es. líder en beneficios. Bueno, lideras más bien beneficios para lo que es la TAM. Así es. O sea, tu especialidad básicamente está, tengo entendido, en el área de administración de riesgos. ¿O por Pues sí, dónde te diría, está la hoy TAM? realmente mi especialidad es más la parte directiva, en la parte obviamente de generación de relaciones y oportunidades con los mercados y los clientes, y en ver la estrategia en general de la organización. Pero sí, yo como actuario, en realidad siempre me he especializado más en la parte de consultoría, como consultora de riesgos en general. Obviamente empecé como consultora de pensiones, sigo manejando el área de pensiones, el área de beneficios, y ahora el área de lo que nosotros llamamos Risk Management, Intelligence y daños y riesgos, que es también parte importante del crecimiento del Octon ahora. Oye, y por cierto, y adelantando la pregunta que estaba pensada para ahora sí que más adelante, el tema, ahorita que hablaste de pensiones, ¿cómo impacta o cómo ves, qué perspectiva tiene un especialista con respecto a la reforma de pensiones pues de la que se está hablando ya mucho? Pues mira, todavía no está el documento último, aunque obviamente de lo que conocemos, del trabajo que se hizo en pues en diferentes asociaciones y organizaciones, se estuvo trabajando en diversos proyectos de reforma. Entiendo que el que se está proponiendo, que a mí me parece que es un muy buen avance, es el que propuso el Consejo Coordinador Empresarial. De lo que se propuso a lo que pues, se ha presentado, hay todavía algunos temas pendientes. Hasta que no veamos el documento final, pues es difícil opinar si vienen todos los sugerencias o cambios propuestos, pero me parece que en cualquier sentido, al menos lo que hasta ahora hemos visto, es un avance. Era muy importante el que una vez que ya se empiecen a dar las jubilaciones con el régimen de las AFORES, había un volumen muy importante de población que no iba a poder recibir pensión mínima garantizada ni siquiera, y que casi iba a retirar sus recursos de lo que hubiera ahorrado sin derecho a ninguna pensión periódica, y siendo un país con poca cultura de largo plazo, pues era de alto riesgo pues entregar los recursos además insuficientes, y que no hubiera un régimen que hablara de un pago de pensiones. Entonces el reducir las semanas de cotización creo que es un buen proyecto, es un buen avance, aunque después se van a volver a incrementar. El incrementar gradualmente las contribuciones y el fomentar el ahorro voluntario creo que también es un buen paso que se da con la reforma. Y desde la perspectiva profesional, yo creo que esto abre pues nuevamente la oportunidad y vuelve a poner en la mente de las empresas la necesidad de educar a los empleados en materia de retiro, en generar oportunidades, y para el sector asegurador obviamente, pues los productos complementarios de ahorro voluntario, que siguen siendo un tema muy, muy importante. Entonces, a mí la reforma, la verdad, me parece positiva, sin tener todavía todo el contexto. Creo que en lo que se ha publicado hay algunos temas que vale la pena destacar que podrían estar pendientes, como que haya realmente una cobertura universal, el cómo incentivar a que no la reforma genere más informalidad, sino realmente crear mecanismos, además para los nuevos modelos de trabajo. O sea, yo creo que cada vez veremos más modelos de trabajo de los famosos GIGs, que son estos modos de empleo por proyecto, por tiempo,
de medios, de horarios flexibles, de tiempos flexibles. O sea, el modelo tradicional bajo el que hemos trabajado tú y yo, de un horario completo en una nómina de largo plazo, creo que eso está cambiando en forma dramática en el mercado, y eso lo tendrá que contemplar, ojalá sí lo contemple la reforma como estaba previsto. Hoy no lo sabemos porque, te repito, el documento detallado no está, pero a mí me parece que la reforma es un buen avance, es un buen paso. Si a lo mejor no se logra completa, a lo mejor será un avance y que no quede hasta ahí. Siempre habrá temas pendientes, pero sí lo veo como algo positivo. O sea que de algún modo tú hablas de que alienta varias cosas. ¿Hay algo que desaliente? Pues mira, dependiendo cómo quede el régimen de inversión de las AFORES, podría haber ahí algún tema. Y por otro lado, el que no se corrija la no deducibilidad fiscal a la previsión social y a los ahorros pensionarios, que es algo que está puesto en la mesa junto con la reforma. O sea, si no viene en paralelo la corrección de la deducción fiscal a los ahorros de largo plazo, pues sí sería algo que seguirá desincentivando, ¿no? O sea que ahorita todo está en la suerte de un buen diálogo y de una voluntad política. Exactamente. Pero bueno, parecería, al menos lo que se ha avanzado y lo que está publicado hasta ahora, que vamos por buen camino. Habrá que ver realmente hasta dónde termina, ¿no? Oye, y las empresas que tienen que ir haciendo de todas maneras cara a este tema y al tema que tocaste, bueno, al tema de pensiones y al tema que tocaste de las nuevas formas de trabajar, porque parecería que pues, sí se están extinguiendo aquellas áreas enormes que eran como campos de golf, como las oficinas de las direcciones generales y demás hace muchos años. Tú las llegaste a conocer posiblemente, yo conocí algunas, Sí. y hoy vemos que pues son monstruos posiblemente innecesarios, pero no sé cómo impacta todo eso, sobre todo hablando ligado al tema de la administración integral de riesgos. Bueno, yo creo que en general en el tema de los riesgos de las personas, claramente pues las empresas tienen que reevaluar los programas, revisar los programas que hoy existen, pues para digamos, para el trabajo formal como lo conocemos, pero se tendrá que empezar a evaluar nuevos mecanismos de cobertura y de protección ante los riesgos que puedan traer implícitas estas nuevas modalidades de trabajo. Yo creo que el tema de hablar de la compensación flexible, de los beneficios flexibles, hay una tendencia en el mercado a cada vez más ofrecer las plataformas de beneficios voluntarios, donde para mí en el tiempo tanto las empresas como pues los consultores tenemos que trabajar mucho en la educación de las personas, en crear realmente una cultura del riesgo para que la persona sea consciente de que pues la figura tradicional del patrón papá que te va a proteger y te va a cubrir por todo lo que te pueda pasar en tu vida, pues es una figura que está cambiando, ¿no? Ya hoy los trabajos son de más corto plazo, más volátiles, más transitorios. Entonces las personas tienen que tener mucho más conciencia de su personal y también y ver dentro de su entorno de su compensación con los diferentes patrones o las diferentes empresas o los diferentes esquemas en los que trabajen durante su vida en una carrera laboral, tengan una protección que les permita irse moviendo, ¿no? En el pasado, pues tenías un esquema tradicional y decías, entré a trabajar y dentro de 35 años, pues me jubilaré en la misma empresa con lo que haya ido creciendo en esa empresa. Hoy en día creo que más bien en cada momento de vida o en cada situación laboral, en el tiempo que vas teniendo con los diferentes contratos, las personas tienen que procurar analizar su riesgo y para eso se requiere mucha educación. Y creo que es una asignatura en la que tenemos que trabajar todos muchísimo. Yo creo que la apuesta justamente tiene como base o como sustento la educación. Y yo veo que pues todo eso es de largo plazo, porque si no vamos a caer como en el tema del cubrebocas, que si les dices, está en su voluntad o aprendan a usarlas, o incluso aprendan a usarlas y que quieran usarlas, pues no se da.
generalmente. Yo creo que el tema del ahorro, pues las propias empresas muchas veces no tienen esa cultura. Y entonces, ¿cómo va a permear algo que no existe? Sí, pero bueno, finalmente, por ejemplo, yo creo situaciones como la que vivimos ahora, ¿no? Que de repente te agarran por sorpresa y cosas que, pues tan solo como esto, ¿no? Estas entrevistas virtuales y toda la tecnología que hoy se usa y todos los modelos que ahora cada quien se reinventa para estar cercano a las personas, pues hace 4 meses pues lo veíamos muy lejano, ¿no? Y lo veíamos como de ciencia ficción, de si algún día todos estaremos así. Y una situación como la pandemia, pues forzó a todos a acelerar esto, ¿no? Ojalá no tenga que haber una pandemia financiera o alguna situación así, que desafortunadamente a veces el destino nos alcanza, para que aceleremos estos procesos de educación y de transformación en los mecanismos de cobertura, ¿no? Ahora sí que como la educación de antes, ¿no? Casi con las letras con sangre entra. Y yo creo que es un tema, sí es de largo plazo, pero creo que hay que estar insistiendo y yo creo que sí es una gran responsabilidad de nuestro sector el educar en el tema del riesgo y de largo plazo a las personas. Oye, y en este contexto, justamente, ¿cuáles serían los retos y las oportunidades para una firma como Lockton? A ver, yo te diría, los retos, pues creo que igual que para todo el mundo es cómo podemos, con toda la parte que hacemos de los analíticos, con toda la información que generamos, con nuestro modelo de negocio que pues normalmente está en evolución constante, cómo podemos realmente llegar en esta nueva modalidad y poder hacer conciencia en las empresas, particularmente en las empresas, para que a su vez las empresas nos ayuden a crear conciencia en sus colaboradores o que las propias empresas tengan conciencia del riesgo, ¿no? En los planes, por ejemplo, ahora ante la pandemia, nuevamente, ante cualquier riesgo, en los grandes riesgos catastróficos, pues todas las empresas decimos a veces que tenemos los planes de continuidad de negocio claros y que nuestros planes están súper planeados hasta que ocurren los riesgos y pues vemos los huecos, ¿no? Entonces creo que nuestro gran reto es poder llegar al, al negocio, porque nosotros realmente nuestro negocio va del business, al negocio, y de ahí poder incidir en el consumidor final, que finalmente son los empleados o las personas que laboran o que participan con nuestros clientes, ¿no? Sus proveedores, sus terceros con los que tienen que hacer negocio, poder incidir de manera correcta, el poderles proporcionar entre tantos datos que hay ahora, porque se habla mucho del Big Data y del Data Analytics y demás, pero realmente en ese mundo de datos, cómo poder acercar a las empresas los datos correctos para la toma acelerada y correcta de decisiones en un mundo que cada vez requiere de un movimiento más rápido. Y las oportunidades que nosotros vemos están dentro de eso, ¿no? Una firma como la nuestra, te diría, estamos dentro de las firmas grandes, pero tenemos la gran virtud de ser una empresa privada, como yo decía, y eso nos da una flexibilidad muy importante de acción. Tenemos el soporte internacional con todos los estándares de compliance, pero tenemos la flexibilidad de realmente podernos adaptar y no tener procesos demasiado estructurados para podernos adaptar a las necesidades de cada uno de nuestros clientes y poder actuar a la velocidad que el mercado lo requiere. Yo creo que este mercado requiere más velocidad y las oportunidades creo que están ahí, ¿no? En poder incidir y ayudar a las empresas que les surge la profesionalización en el tema de riesgos a establecer sus objetivos y a cumplirlos. Yo creo que, digamos, hablando de administración integral de riesgos, con todo lo que conlleva, parecía como algo de mero formulismo, un cumplimiento, un requisito solamente. Claro, no en todas las empresas, porque muchas empresas grandes en eso basan el éxito de sus operaciones. Pero ¿cómo ves cuando hablas digamos, de
los retos de la cultura, de la educación y sobre todo de la forma de trabajar tan diferente al decir, bueno, pues es que ahora uno ya no es como antes que uno entra y se queda uno toda la vida en una organización. ¿Cómo impacta eso en las cuestiones estratégicas o cómo se diferencia realmente, por ejemplo, entre lo que son los directivos que también son volátiles, vamos a decirlo, pero un poco menos, entre los que son volátiles y los que no son tan volátiles? ¿Qué desafíos hay para esas organizaciones, incluso para tomar planes de beneficios, seguros, todo lo que ustedes inclusive ofrecen al mercado? Ahí, Bueno, ¿cómo lo ves? yo creo que el gran reto es ese, ¿no? Hoy convivimos en las empresas poblaciones totalmente heterogéneas, ¿no? Y están desde los baby boomers, ¿no? Que tú y yo estamos en la rayita todavía de los baby boomers, ¿no? Están los Así es. baby boomers, la generación X, Y, los millennials, ahora la generación touch, que le dicen que ya empiezan algunos a estar, ¿no? Entonces, yo creo que el poder adaptar los modelos de negocio a que en función de cada empresa, ¿no? Porque habrá empresas que dicen, yo sí quiero que la gente se enganche, se mantenga, tenga lealtad a la marca y siga teniendo carreras largas. Hay empresas que dicen, yo quiero los mejores 3 o 5 años de cada persona y yo quiero hacer contratos flexibles y por proyecto. Entonces, entendiendo la situación de cada sector, de cada industria, yo creo que el reto es poder hacer programas de beneficios que puedan ser adaptados con la flexibilidad necesaria para que la compensación que le pagas al empleado esté acorde a la necesidad de cada persona. O que tú des una plataforma base genérica y le acerques a los colaboradores, este tema que hablábamos de educación, y les permitas, que ese es el gran reto del sector, con productos y servicios que se puedan adecuar a las diferentes características, que cada quien pueda armar su compensación en función de su situación particular, de género, de preferencias, de estado civil, de si decido tener hijos o no, de dónde voy a vivir, de cuál es mi proyecto de vida. O sea, hay una serie de circunstancias que la persona en función de eso debe tomar la decisión y la empresa debe ser la plataforma para que la persona pueda adecuar su compensación y sus beneficios a su necesidad personal sin perder la equidad y la generalidad que otorga la empresa. Ese es el gran reto. Sí, lo dijiste muy bien y muy fácil, pero realmente... Ese es el gran reto en la compensación y yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos los que estamos en este riesgo de las personas. Y yo te diría, yendo a los otros riesgos, pues es lo mismo, nada más que hablando de no personas, ¿no? O sea, habrá empresas con un mayor apetito al riesgo, empresas con menos apetito al riesgo, empresas con una visión de más corto plazo y más preocupación de corto plazo, otras de más largo plazo. Y creo que nosotros lo que tenemos que hacer es ser un facilitador que los ayude primero a entender en su mapa de riesgo qué es lo que les preocupa, qué es lo que les duele, dónde están lo que nosotros en Locton, nuestro director de daños habla de los cisnes negros, ¿no? Como esta pandemia. ¿Dónde están los cisnes negros que no están viendo los clientes? ¿Cómo les ayudamos a detectar qué es todo lo que les puede pasar? Y luego, ¿cómo lo van a enfrentar? Y también el gran reto al sector asegurador, ¿no? Junto con nosotros es crear las soluciones, los productos, los servicios en un mercado obviamente endurecido en términos de los riesgos, pues, por todo lo que ha pasado en términos de catastróficos y demás, probablemente con menos jugadores internacionales en el tema de reaseguro. Entonces, creo que ese es el gran reto, ¿no? Poder ser un facilitador y tener pues tener obviamente al talento en las diferentes áreas, pero con esta misma alineación de ser consultivos, de cómo apoyamos a las empresas a que puedan hacer mejor sus negocios.
me adelantaste un poco con respecto a seguros. Yo justamente iba a preguntar y pregunto, ¿qué tan preparada está la industria aseguradora para justamente adecuarse a esas condiciones que ya no son las mismas? Porque con todo lo que tú dices y con todo lo que hemos estado viviendo y observando, pues nos damos cuenta que, pues, que muchas cosas van a cambiar. ¿Cómo ves tú al sector asegurador? ¿Puede cambiar? ¿Está cambiando? Ya tienes algunos años siguiendo, digamos, ahora sí que el ritmo, el temperamento de este sector. A ver, yo creo que el sector ha evolucionado, está cambiando. Sí sabemos, y bueno, se dice en muchos foros, este sector asegurador es de los sectores que ha ido más lento, sobre todo en temas de digitalización. A veces nos cuesta trabajo cambiar los productos tradicionales, pues porque si somos exitosos vendiéndolos así y en volumen, ¿no? Como que para qué los cambiamos. Sin embargo, también creo que situaciones como la que estamos viviendo ha acelerado también el cambio del sector, ¿no? Y yo creo que hay dentro del sector muchos jugadores muy profesionales que han venido viendo también estas tendencias, que están cambiando, pues que están modelando los riesgos de manera diferente o que están buscando incluso nichos pues, de riesgos hoy más complejos. Yo digo anteriormente, se sigue dando, pero anteriormente la mayor preocupación pues era cubrir las propiedades, los fierros, la tierra, ¿no? La cuestión dura, ¿no? La construcción, que sigue teniendo un interés, pero hoy yo creo que los riesgos más complejos están en todo el tema de las responsabilidades, todo el tipo de interacciones y todo el tipo de combinaciones de contratos, alianzas, negociaciones, todo lo que tiene que ver con todas las responsabilidades entre empresas, entre países, entre personas, todos los riesgos que no generan un daño físico, pero que sí generan una situación de riesgo a las empresas que típicamente pues un seguro no te lo cubre y el caso particular pues el tema por ejemplo de business interruption de la pandemia, ¿no? Pues al negocio no le pasó nada, no se quemó, no hubo un terremoto, simplemente tuviste que cerrar porque hubo una pandemia. Eso pues no lo prevén los seguros, ¿no? No hay seguros que te estén cubriendo ese tema de business interruption, inclusive a nivel global hay algunos temas de controversia y demanda al respecto. Entonces, yo creo que prepararnos a eso que no alcanzamos a ver y a ese tipo de coberturas, hoy ya el sector empieza, pues obviamente, a pensar en esos riesgos, evaluar esos riesgos, toda la parte de usar paramétricos para ciertas situaciones muy particulares, creo que empieza a moverse mucho más. Ya existían, pero igual como que ahí estaban y no los veíamos como tan factibles o como para qué nos podían servir que pudieran. Normalmente pensaríamos en que nos den un mejor costo y es más bien cómo los podemos usar para cubrir cosas que de otra manera no podríamos cubrir. Entonces creo que sí el sector, hay gente muy preparada, ha evolucionado mucho, creo que incluso a nivel internacional, ¿no? Lloyds, ¿cuándo hubieras pensado en Lloyds que no llegara todo el mundo a Lloyds con los papeles a sacar los sellos, ¿no? Pues ese ha sido el negocio tradicional y pues de repente está cerrado el edificio de Lloyds, ¿no? Entonces hubo que adecuarse a una nueva modalidad y creo que eso nos está pasando en general en el sector, en la industria, y creo que nos da una gran oportunidad para replantearnos nuestras estrategias de negocio y buscar cómo somos mejores, ¿no? ¿Qué tanta conciencia has identificado en estos tiempos justamente de pandemia respecto de los riesgos cibernéticos? A ver, yo creo que los riesgos cibernéticos hoy claramente son un riesgo que es como un hoyo negro, porque nadie sabe hasta dónde puede llegar el alcance de un riesgo cibernético. Inclusive de las cosas más complejas es definir, pues, cuánto le pones de suma asegurada si ocurre un riesgo. Creo que el riesgo cibernético ha traído más bien la conciencia de generar la prevención para que no ocurra y, bueno, pues si ocurre, tener la protección.
Creo que sí hay mucho más conciencia. Sin embargo, bueno, pues hoy en día hay cada vez más ataques y más situaciones en la parte cibernética. Creo que la pandemia dejó vulnerables muchas situaciones porque pues hubo de repente que sacar información de lo que podíamos haber tenido protegido, generalizar que pues todo el mundo pueda accesar información desde su casa con ciertas características, con ciertos riesgos. Unas empresas tuvieron que tomar más riesgo que otras y medirlo en su contexto. Y yo creo que cada vez se está dando más esa situación, aunque creo que los textos de cobertura hoy tradicionales de cyber, pues todavía hay muchas cosas que puede pasar con el riesgo cibernético que seguramente todavía no lo alcanzamos a visualizar y por lo tanto pues todavía no está en las coberturas y en los textos. Metidos como están en el mundo en el mundo de los grandes, porque generalmente están en el top 10, vamos a decirlo, en el mundo, y siendo digamos, los privados o de los privados el más grande. ¿Qué papel ha estado jugando en estos tiempos la competencia? Bueno, a ver, yo te diría, la competencia, pues nosotros respetamos mucho a nuestra competencia. Creo que igual que nosotros, cada uno trae su estrategia. Como yo te decía, creo que nosotros tenemos la ventaja de la velocidad, que nuestro tamaño y nos ayuda a podernos mover de manera rápida. Obviamente, el mercado, pues la competencia hay quien se mueve por precio, ¿no? El decir yo tengo que defender mi mercado y entonces defiendo fuertemente con precio las situaciones que a lo mejor no puedo defender por servicio. Nosotros como Lockton te diría, nuestra competencia, pues finalmente a veces tienen más fuerza internacional. Nosotros como Lockton, si bien somos internacionales hace 12 años, pues acabamos de crear todas estas estructuras para ir de manera mucho más fuerte al mercado internacional. Entonces, en algunos concursos, pues la competencia dice, no, Lockton no es global o no es tan internacional. Sí, obviamente juega un papel importante, pero yo creo que la competencia es sana. O sea, hoy en día te diría, creo que la competencia hoy nos ayuda a ser mejores, también a veces aprenderles de cosas que decimos, mira, la competencia está haciendo tal cosa, bueno, pues podemos decir esto sí lo puedo copiar y conviene y esto no. Entonces, yo realmente tengo una extraordinaria relación con mis competidores, pero sí creo que a veces pues jugamos en temas en vez de profesionalizar, más bien defendemos por precio y pues todos estamos en este mercado. Creo que lo interesante es que todos trabajemos en cómo mejoramos este mercado, cómo profesionalizamos este mercado y cómo buscamos realmente generar nuevos productos, nuevos servicios que tanta falta hacen a un mercado como el de México, que es muy poca realmente la población y la cobertura que todavía hay de riesgos. Entonces yo creo que todavía hay un gran mercado de oportunidades para nosotros y para la competencia. Cuando se habla realmente de competencia por precio, hay veces en que evidentemente que se logra mejorar los precios, pero también va en detrimento en ocasiones del alcance del producto. Tú, con toda la experiencia que tienes, ¿qué limitaciones o qué virtudes le has encontrado o le encuentras al cumplimiento, a la respuesta en el momento de la verdad? A ver, yo creo que lo más importante, yo creo que un compromiso como broker, ¿no? Nosotros a ver, yo te diría, nosotros como Lockton basamos nuestra operación y nuestra gestión en todo el mundo en 3 pilares. Nuestros clientes, que es el centro de todo lo que hacemos, ¿no? La pasión por el servicio, realmente nos hemos crecido realmente por una vocación de servir a nuestros clientes, que es nuestro corazón y nuestro ADN como Lockton. Y luego, te digo muy rápido, nuestros colaboradores y el entorno en el que hacemos negocios y poderle regresar a la sociedad y contribuir realmente como empresa, no solo como empresa, decir, somos una empresa, vamos a generar
negocio, sino realmente poder ser una empresa que realmente no nada más de dicho, sino de hecho podamos ser una empresa socialmente responsable. Y en la parte de los clientes, yo creo que lo más importante de todo lo que nosotros hacemos y todas nuestras interacciones es poder garantizar que lo que le ofrecemos a nuestros clientes, como es un intangible, a la hora que se haga tangible, respondamos y cumpla con la oferta de servicio que le dimos. Y que estemos ahí, lo acompañemos y podamos hacerle menos pesada la carga que cualquier riesgo puede llevar. O sea, sí es clave que lo que prometemos lo podamos cumplir en tiempo, forma, y que realmente las personas que confían en poner sus riesgos con nuestras asesorías en manos de los diferentes sectores del sector asegurador, podamos cumplir con la promesa y el compromiso de la oferta que hicimos. ¿Ayuda la cosa legal en estos momentos? ¿O es necesario introducir algunas modificaciones para fortalecer justamente la certeza de cumplimiento conforme a lo ofrecido? Bueno, a ver, yo creo que en general, y a lo mejor, a ver, yo te diría, no soy abogada, no el tema muy legal, pero sí, en términos generales, yo te diría, yo creo que a veces el problema es, este negocio es un negocio de confianza. Y entonces muchas veces, pues, le puedes ofrecer algo a un cliente y si no garantizas que lo que le ofreciste haya quedado plasmado legalmente, formalmente, y con todas las características que deba tener, se pueden crear estas controversias legales. Yo creo que hoy, pues cuando hay este tipo de riesgos o demandas o situaciones en México, se tiene el soporte o la cobertura, más bien es que a veces entre lo que le prometiste y lo que era la realidad, hay gaps o diferencias que el cliente no alcanza a ver hasta el momento de la verdad, ¿no? Entonces, para nosotros realmente nuestra mayor responsabilidad es garantizar que lo que ofrecemos es lo que le estamos dando al cliente. Y cuando ocurre algún conflicto, ¿es atractivo llevar todo el proceso hasta juicios o usan mediadores? ¿Cuál es su fórmula para que sea menos dañoso, menos, lastime un poco menos la situación misma? A ver, yo te diría, afortunadamente, tenemos nosotros pocas situaciones, ¿no? Donde entre lo que ofrecimos y lo que se dio no se cumple la expectativa del cliente, ¿no? Afortunadamente nuestro ratio es bastante bajo, pero cuando ocurre, pues obviamente dependiendo de la circunstancia, pues nosotros sí hemos usado mediadores alguna vez. Creo que la figura del mediador a veces ayuda a simplemente un tema de entendimiento entre cómo lo lee uno, cómo lo lee otro. Me parece que esa figura que ha evolucionado es una buena figura. Y en caso de que eso no funcione, pues sí es necesario recurrir a las instancias legales, que desafortunadamente nosotros, te repito, tenemos muy poco y buscamos que sea lo menos posible. Así es. Oye, y dentro de todo esto, ¿todavía te das tiempo para estar muy activa en Anáhuac, en la universidad? ¿Qué haces ahí? Estoy en el consejo de la Escuela de Actuaría de la Universidad de Anáhuac, porque pues fue mi alma mater, entonces participo en el consejo de la Escuela de Actuaría de la Universidad de Anáhuac, pues en el consejo, ¿no? Que son las reuniones trimestrales y dando opinión de hacia dónde va la carrera de actuaría y buscando impulsar la mejora y la competencia ahora de alumnos de la carrera de actuaría y la evolución de la carrera de actuaría dentro de la universidad. La convocatoria que les lanzaron el señor de Tesla a los actuarios de montarse a un mundo diferente en materia de creación de soluciones, ¿cómo la ves? A ver, yo creo, y no es creo obviamente, probablemente una visión muy aislada, creo que los actuarios, creo que hemos evolucionado mucho, pero a veces los actuarios nos quedamos en el terreno de la parte muy teórica, muy técnica, ¿no? Y entonces poder aterrizar en soluciones reales, que yo creo que ese ha sido
pues el éxito de nuestra área actuarial y de la parte actuarial que nosotros hacemos, es poder llevar ese terreno de la parte del gran análisis de datos, que es muy, muy valioso. Yo creo que los actuarios hoy estamos de moda con todo el analytics y el data analytics y el big data, pero poder traducir eso en términos de una situación real de soluciones al negocio es probablemente el mensaje que daba el señor de Tesla, ¿no? De evolucionar de esta parte tan analítica a un poco al mundo real. Exacto, o sea, sí hay que pensar, pero hay que actuar. Así es, así es. Así es. Oye, no sé si tengas, bueno, seguramente tienes algo que agregar en particular. Obviamente temas, hay muchos y se puede profundizar en cada uno, pero en lo general, ¿quisieras agregar algo? No, mira, yo realmente te agradezco muchísimo y yo realmente mi mensaje es, yo creo que todo el sector en general, tenemos una gran oportunidad frente a nosotros. Estamos en una situación de privilegio, ¿no? Hoy vemos sectores verdaderamente afectados y creo que el sector asegurador tiene una gran oportunidad y obviamente un gran compromiso de realmente ser un apoyo a este país y a este mundo con soluciones. Y te repetiría, yo insisto mucho, con educación, educación y educación, que es lo que nos queda por hacer en el tema de riesgos. Pues Marcela Flores, director o CEO de Lockton México, muchísimas gracias por el tiempo que nos diste para conversar. No, gracias, Genuario. Me da gusto verte. Igualmente, y además qué bueno que, digamos, aprovecharon para estar todos desde su casa, desde, como dices, el 18 de marzo, trabajando, haciendo home office, porque pues, yo creo que pues todos tus colaboradores deben estar bien y así lo espero. Así es. Y como te decía, es parte de un pilar importante y creo que lo que hemos cuidado en esta pandemia primero es la seguridad de nuestros colaboradores. Así es. César, andas por ahí, quisieras comentar algo. Solamente para agradecerle a Marcela y por el tiempo y las ideas y la disposición. Muchas gracias, Marcela. Gracias, César. Sí, pues muchas gracias a los que nos acompañaron desde Facebook Live, que en este momento cortamos la transmisión, y también a los que nos acompañaron aquí dentro de la sala de Zoom. Y pues Marcela, que todo siga muy bien contigo y con muchas gracias, ánimo. Un abrazo. Igualmente, y muchas gracias y abrazos para todos. Por ahí veo.